poderoso. Quiero compartir mi testimonio porque mucha gente conoce, ve la gloria de lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿verdad? Pero no conocen mucho de la historia, de cómo Dios me llevó a ser de quien yo era antes. Donde vamos a ir a las escrituras, donde dice que Dios te conocía desde que estaba en el vientre de tu madre, ya Dios te conoció. Dile que está a tu lado, ya Dios te conoció. Ya Dios tenía un plan extraordinario antes de tú nacer, donde tú estabas dentro de ese plan. Y Dios coordinó todo. Tal vez tú no sabes esto, pero tengo para decirte, venir a decirte de que no es una coincidencia que mamá y papá se ponen de acuerdo y tú existes. Estaba de todo eso dentro del plan de Dios, plan permisivo, plan directo de Dios. Y por eso quiero llevarlo a lo que dice la Escritura. Y esto es lo que dice Salmos 139, versículo 13. Esto es lo que Dios revela acerca de tu vida. Cuando llegas a entender esto, lo que vamos a leer ahora, cuando Dios te lo da por revelación, tendrás mucha paz en tu caminar en Cristo. Tendrás mucha paz. Y yo quiero revelarte, quiero darte a ti un poquito de entendimiento de mi historia, de cómo Dios me encaminó. Y esto es el proceso de Dios. Diga conmigo, el proceso de Dios. Es muy común en muchas áreas o digamos etapas en tu vida espiritual como hijo de Dios. Es común. Así que yo te voy a encaminar en diferentes partes y etapas de la cual Dios me llevó de cuando yo me convierto a ser quien soy hoy como pastor. De hecho, estoy orando para que Dios me continúe guiando para poder escribir este libro donde ahí voy a dar mi testimonio y voy a compartir de cómo Dios me llevó de un ex narcotraficante en la cual estuve por 10 años. Desde la edad de 16 hasta los 26 años, que es aquí donde tengo este encuentro con Dios y mi vida de ese entonces en adelante es transformada, mi vida es cambiada. Quiero llegar a darle ese testimonio, pero primero quiero llevar a ver lo que dice Salmo 139, versículo 13. Y esto es lo que dice, tú formaste mis entrañas, y esto Dios lo habla para toda la humanidad, para toda su creación. Dice, tú formaste mis entrañas. Salmo 139, versículo 13 dice, me hiciste en el vientre de mi madre. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y hay muchos versículos más que nos revelan de cómo Dios tomó parte en la existencia de tu vida aquí en la tierra. Y como desde el vientre de tu madre Dios siempre ha estado obrando. Y hasta hoy en día, hasta su venida, Él continuará obrando en tu vida porque el plan de Dios es salvar a la humanidad y coordinar todo para hacer todo lo necesario para que tú te encuentres hoy listo para recibir palabra con Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio? Yo vine a los pies de Cristo a través de un encuentro que tuve yo en una etapa muy difícil en mi vida. Que fue ahí donde Dios entonces se me reveló y me mostró de que yo necesito ser salvo. ¿Cuántos pueden dar testimonio y decir yo me identifico a eso? Qué cosa que la mayoría de nosotros que venimos a los pies de Cristo, venimos cuando nos encontramos con una realidad de que necesitamos una relación personal con Dios, donde primero tenemos que ser salvos, siendo perdonados por lo que hicimos en todo nuestro pasado, siendo perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, que Él murió para pagar por todos nuestros pecados, para entonces nosotros tener ese sentido de esperanza, donde antes yo pensaba que estaba bien con Dios y estaba muy apartado. ¿Cuántos se identifican con eso? Que cuando entonces tengo esta revelación, tengo este encuentro con esta verdad y decido entrar en el proceso de arrepentimiento y entregarle mi vida a Dios, es aquí donde entonces hoy en día tengo paz. Porque ahora entiendo que Dios me ha dado el derecho, la bendición de ser hecho hijo de Dios. Eso es lo que dice su palabra. Dice que Él te da el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios a los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Y les he enseñado en muchas ocasiones de que una cosa es yo ser creación que yo ser un hijo de Dios. Antes de yo recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo era una simple creación. Yo no era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no le había entregado mi vida para que Él reine y gobierne y sea mi papá, sino que yo operaba bajo otra paternidad que era del reino de las tinieblas. Así estábamos todos.
En el momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador, Juan capítulo 1, versículo 12 dice que desde ese momento en adelante Él te da el derecho de ser hijo de Dios. De lo al contrario, eres una creación de Dios. Entonces la pasión de Dios es llevarte, encaminarte a ser un hijo de Dios. Pero mientras tanto, es un proceso desde que tú naces hasta el momento que le entregas tu vida a Cristo. Es un proceso, digan conmigo, es un proceso. Por eso yo quiero compartir con ustedes, quiero continuar compartiendo con ustedes acerca de mi testimonio. Primeramente quiero llevarlo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, si el tiempo me lo permite. Porque le quiero dar un lapso de tiempo desde que tenía algunos 16 años hasta ahora, quien soy ahora. Así que si el tiempo me lo permite, si no lo doy en una segunda parte. ¿Cuántos de ustedes quieren el testimonio completo? Para que me conozcan más a mí, ¿verdad? Porque yo sé que muchos lo han escuchado en segmentos. La semana pasada hablé de cómo Dios me libró de estos 20 años, pero no saben qué tiempo duré en la prisión, qué tiempo estuve, hace cuánto de esto. Así que espero que no haya sido el año pasado, porque no tenemos un pastor que acabó de salir de la prisión. No sería fácil, ¿verdad? No. Hace 17 años que yo salí de la prisión. Así que ha sido 17 buenos años de un buen proceso en mi vida. Me lo he disfrutado cada etapa de ella. Disfrútate el proceso de Dios en tu vida, porque es para mejorar, es para tu perfección como persona. Disfrútalo, da un codazo que está a tu lado y dice: disfrútate el proceso de Dios en tu vida, porque es para mejorarte, es para hacerte una nueva persona en Cristo Jesús. Si no comparto este testimonio, tal vez usted diría: pastor, yo, si no es por el testimonio que usted lo da, yo no me lo hubiese imaginado. ¿Cuántos tal vez dirían eso? Pero qué bueno, ese es el punto. Ese es el punto, que lo que Dios hizo conmigo es algo sobrenatural. Lo que Dios hizo conmigo y lo que Dios quiere hacer contigo, eso solamente la mano y la obra. ¿Cuántos de ustedes han intentado en su vida querer cambiar y han tenido tanta dificultad donde usted dice: bueno, así soy, yo creo que no voy a cambiar? Sabiendo tú que necesitas cambio, porque si no te vas a destruir a ti mismo, vas a destruir tu familia, toda la cosa buena que Dios te ha dado. Si no cambias, si no cambias en el proceso de Dios a ser la persona que Dios diseñó que tú seas, tú mismo te vas a perjudicar como persona. Vas a llegar a un nivel que ni tú mismo te aguantas. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ese nivel donde dice: a veces que yo ni yo mismo me aguanto? Mira, levantó la mano ya. Vamos, yo soy el único, solamente que es pruebo, pero yo. Llega un punto donde uno mismo, y ese punto llegué yo, y quiero compartir con esto, pero esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice que ellos, capítulo 12, versículo 11, dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esto está hablando de nosotros, los creyentes. Usted siempre va a vencer. Usted siempre va a vencer. Cuando usted comparte su testimonio tiene mucho poder. Muchas personas se pueden identificar con su testimonio y usted da testimonio. ¿Qué es un testimonio? El testimonio es algo que usted comparte como testigo de que usted vio y escuchó en su experiencia con Dios. Anótelo. Tu testimonio es la experiencia que tú has tenido. Tú eres testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú lo has visto, lo percibiste, lo has vivido, lo tienes como historia, lo tienes adentro, lo viviste y lo compartes con otro para darle ese sentido de esperanza a los demás. Nunca menosprecie tu testimonio. Tal vez usted diría: pastor, pero yo nunca estuve en la situación suya. Gloria a Dios por eso. No fue una situación fácil. Pero por lo más mínimo, no minimice tu proceso, no minimice tu testimonio. Porque van a haber gente que también se van a identificar contigo porque tampoco no estuvieron en el narcotráfico en la ciudad de Nueva York o todo como otras personas tienen testimonio, ¿verdad? Cada testimonio tiene su proceso. Lo que Dios permite tiene su razón de por qué. Lo repito, cada testimonio tiene su proceso. Y Dios sabe el por qué Él permite la vida que yo viví en mi juventud. No fue una vida fácil, fue una vida muy difícil. Yo he tenido gente que me han dicho, especialmente madre, cuando fui como evangelista, me decían: pastor, yo quiero que usted me diga cómo fue que Dios lo transformó a usted, porque tengo un hijo así de la edad suya y me gustaría orar para que Dios lo transforme también. La transformación mía fue dentro de una prisión por 5 años. Les hablé la semana pasada de que me querían ofrecer 20 años. Eso fue en el 2003 que me fui a juicio.
y me fui a juicio, me declararon culpable a todos los cargos, pero si yo no hubiese aceptado esa oferta de 20 años, estuviera saliendo ahora, 2023. Eso fue en el 2003, 20 años después estuviera saliendo ahora yo. Pero yo no le tomé esa oferta que me dieron, sino que me fui a juicio. Al irme a juicio me dio la oportunidad de ahí en adelante poder usar leyes también y poder entonces, ¿cómo se llama? Pero apelaciones, poder usar apelaciones y leyes a favor mío, que entonces ya en la sentencia con esas leyes y también las apelaciones es favorable, ya no son 20 años que es un contrato donde me voy a cumplir los 20 años. ¿Por qué yo no le acepté esos 20 años, aún siendo culpable? Era porque yo entendía, y les hablé la semana pasada, de que Dios me reveló, Dios me dio revelación y entendimiento de que yo no podía estar preso por 20 años porque Dios tenía un propósito conmigo. Den un fuerte aplauso al Rey. Le compartí la semana pasada que después entonces que me declaran culpable, en mi celda yo hacía unas declaraciones proféticas. Note esto: tú quieres cambio en tu vida, acostúmbrate a hacer declaraciones proféticas. ¿Qué son declaraciones proféticas? Las declaraciones proféticas no son declaraciones en vano. Número uno. Declaraciones proféticas. ¿Quieres cambio en tu vida? Les hablé la semana pasada que la palabra de Dios tiene mucho poder porque creó todo. Cuando tú portas palabras, sea logos o rema, sea porque lo leíste en la Biblia y Dios te dice esta palabra es para ti, o porque Dios te da una palabra profética, tú la portas. Pero también hay una parte tuya con la autoridad que tienes aquí en la tierra, así como Jesucristo le habló a la higuera y le dijo, esto les impresiona. Yo les digo, no solamente ustedes le habla a la higuera y se seca, también le puede hablar un monte. En otras palabras, aquello que no está en acorde, que no está dando fruto de acuerdo a su propósito, y más si es en tu vida, tiene que irse y tú tienes que echarlo fuera de tu vida. Entonces, lo que Dios te revela, tú lo portas. Empieza a declarar lo que Dios te reveló a ti, anótalo, empieza a declarar. Yo le estoy dando lo que me sacó de una prisión, y de una prisión que yo me merecía estar ahí. Eso es lo extraordinario de todo esto, el amor, la misericordia de Dios. Pero yo me acuerdo que yo declaraba con mi boca, yo no criticaba al gobierno, yo no criticaba mi situación y mis circunstancias. ¿Por qué? Porque ni la crítica ni la queja funciona ni va a hacer nada a favor tuyo. Te empeora, te alimentas más de los problemas. Dile que está a tu lado, no te alimentes de los problemas. No es bueno criticar y quejarte tanto o agarrar el teléfono. Hay gente que tiene eso por mala costumbre. Hay gente que tiene eso por mala costumbre. ¿Por qué? Porque se malacostumbraron. Vieron a los padres quejarse, criticar y murmurar tanto, y también lo tienen y se quejan de todo. No pueden estar conformes, se quejan de todo porque ya es una mala costumbre. Eso perjudica tu vida porque tú mismo te autoalimentas con lo que sale de tu boca. Tú mismo te alimentas. La Escritura dice que lo mismo que sale lo que sale de tu boca es lo que sale de tu corazón, y lo que sale de tu corazón es lo que te contamina. Cuídate en no contaminarte. ¿Cómo yo me cuido? ¿Cómo tú te puedes cuidar de contaminarte? Te puedes cuidar de eso. Cuida con lo que sale de tu boca. ¿Qué va a salir de tu boca? Lo que Dios te prometió. Y yo me acuerdo que yo estaba en mi celda y yo decía, estaba sentado en mi celda, toda la noche yo hacía estas declaraciones, aún después que me declaran culpable, y todo se está poniendo la cosa peor de lo que yo esperaba. Y yo me acuerdo que yo declaraba, cerraba mis ojos, y en mis oraciones yo declaraba y decía que esta celda, esta reja, a mí no me van a aguantar. La prisión tiene que soltarme a mí, porque yo entendía que yo tenía un propósito. Pero yo hacía esas declaraciones. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios iba a obrar, pero sobre todo yo necesitaba la fe. Anota esto: tus declaraciones proféticas, las declaraciones de la palabra. Aprende a declarar palabra, desata palabra sobre tu vida, hazlo. Porque la misma palabra creó el universo. Cuando tú oh my God, anota esto, please. Cuando tú declaras la palabra de Dios, primeramente, la palabra de Dios tiene poder para traer cambios. Cuando tú declaras la palabra de Dios, Dios respalda esa palabra y empieza a obrar sus cambios. Atención a esto. Ten mucho cuidado con esto. Porque hay muchas declaraciones que hacemos en vano que no son de Dios. Por ejemplo, pastor, entonces usted me dice a mí que si yo declaro que seré millonario, seré millonario. Güey. Si Dios a ti no te reveló que vas a ser millonario, por lo más que tú grites, declares, patalees, no vas a ser millonario. Porque no está dentro del plan de Dios. Esas declaraciones entonces son vanas, anótalo, son vanas declaraciones. Las vanas declaraciones no tienen poder.
Entonces están aquella que Dios te reveló, ya Dios te dijo, están en las escrituras, aprende a hablarla, aprende a hablarla. No hable escasez en tu vida, sino que Dios suplirá todo lo que te hace falta. No hables escasez, no hable pobreza. No maldiga a tu familia y este pobre niño, este pobre aquello, pobre nada. No te posesiones de enfermedades que no están dentro del plan de Dios contigo. Mi diabetes, mi enfermedad, no, yo tengo, o yo sufro, o yo padezco. No declare eso. Declara que por sus llagas yo seré curado. Oye, te voy caminando raro, ¿tienes un dolor? Sí, en la espalda. Yo declaro que yo seré curado por sus llagas, yo seré sanado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Me acuerdo que yo declaraba, yo decía que la reja, la celda a mí no me iba a aguantar. Pasando algunos 6 meses fue donde yo entonces vi, mi abogado fue cristiano, mi jueza cristiana, y me acuerdo que esta misma semana, el domingo, pues esta semana, pues sentí mi corazón ya hablar con mi abogado. Tenía muchos años que no hablaba con él, ya tiene algunos 76 años, me dijo esta semana que tenía él, ya un señor mayor. Cuando lo conocí me impactó mucho. Cuando yo lo conocí a él, yo le había entregado mi vida a Cristo. Y esta semana que hablaba con él, él me dijo, wow, Juan, algo que yo le hice esta pregunta, le pregunté que si ya en los años que él tiene en su carrera como abogado, si él ha tenido una experiencia, si ha tenido otra experiencia con otro preso, como la que tuvo conmigo. Y él me dijo, no, en los años de experiencia, la única conversión que yo puedo dar testimonio, que he visto y vi todo el proceso y el milagro sobrenatural de Dios, que Dios ha hecho en una persona, solamente ha sido contigo. Y después me comparte eso, él me dice, tal vez tú no te acuerdas, Juan, pero yo me acuerdo, una de las cosas que más me impactó, es que una vez, él hablándome a mí, me dijo, una vez tú estaba detrás estábamos, él y estaba detrás de una vitrina, separado de la fiscalía, separado de todo. Y me acuerdo que él me dijo, algo que me impactó, es que un agente federal, todo esto es parte del proceso ya después que me sentencian, ya después entonces que él entra en este proceso de preparar para mi sentencia. Él dice que una cosa que le impactó fue cuando él vio un agente federal, un agente de la FBI. Cuando yo me convertí, yo tuve el atrevimiento de mandarle una carta a mi fiscal, dándole gracias por lo que él hizo a mi vida. En el momento cuando yo caigo, que me arresta la FBI, paso por este proceso, no sabía que me iba a convertir. Y cuando me arresta la FBI, de ahí en adelante, todo empezó a cambiar dentro de la prisión. Al otro día, veo el magistrado, y el magistrado me dice que estoy enfrentando mínimo 20 años, y que estoy enfrentando máximo una cadena perpetua. Todo esto es antes de yo irme a juicio, es cuando recién caigo preso. Yo no sabía que yo le iba a entregar mi vida a Cristo en ese proceso, en ese tiempo. Pero tuve varios sueños donde yo no lo entendía porque no me crié en un hogar cristiano. Al no criarme en un hogar cristiano, yo no entendía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero sí yo sabía que en el momento que yo caigo preso, a los 2-3 días tengo un sueño, un primer sueño, donde me veo como un bebé. En este sueño ya yo vi el magistrado me había dicho que yo estoy enfrentando 20 años mínimo, una cadena perpetua. En ese momento yo entré en depresión, entré en toda manera, lo peor de la vida, porque no vuelvo a salir hasta mínimo 20 años. Eso cuando yo recién caigo preso. En ese entonces ya Paola ya nos habíamos separado en Nueva York, vivíamos en Nueva York y me había separado de ella, éramos novios, vivíamos juntos. Me había separado, ella se había ido de Nueva York, regresó a Miami, allá donde originalmente ella, yo me crié en el norte, me crié en Nueva York, en New Jersey, nací en Boston. Ella se había separado, cuando yo caigo preso ella estaba separada, pero algo había sucedido antes de yo caer preso. 4 meses antes de yo caer preso, ella me había llamado de Miami a decirme a mí que ella se separó, se fue, me dejó, me abandonó, me dejó solo. No me aguantaba, ya para estar claro. Pero ella me dijo a mí, ¿quién aguantaba a este negro en Nueva York? Ella me dijo a mí, de repente, viene mi llama y me dice que tiene un nuevo hombre en su vida. Yo dije, ¿cómo? Un nuevo amor en su vida, me dijo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ¿cómo?
de un nuevo hombre en el teléfono. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Me dice que se llama Jesús. Y en ese momento yo dije, Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Cuál Jesús sería esa? ¿Será un novio que tenía? Todo eso me está llegando a la mente. Y ella me dice, no, se llama Jesús, a quien yo le entregué mi vida. Recientemente ella me había dicho que le había entregado su vida a Cristo. Y empezó a hablarme de esta nueva vida, con esta nueva persona que tiene en su vida. Y ya yo tenía una idea, ¿verdad? En mi mente yo dije, bueno, se metió a la religión. Porque así uno lo ve. El que está ciego ve las cosas de esa manera. Se metió a una religión, no entendiendo que le entregó su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es ella. Ella de ese entonces, congregándose, aprende a orar, a interceder y empezó a orar por mí, pero fuerte, duro, toda la mañana. Se congregaba, toda la mañana había oración presencial en la iglesia. Ella iba orando por mí. Y me llamaba queriéndome hablar de Cristo. Yo le decía, llegó un punto donde, le voy a decir, llegó un tiempo, yo en mi mundo, en el narcotráfico, y me llamaba a hablarme de Cristo y hablaba, y llegó un punto donde le dije, mire, ya me tiene, estas fueron mis palabras, ya me tiene cansado con eso. Ya me tienes harto. Esas fueron mis palabras exactas. A lo buen dominicano. Oye, ya tú me tienes harto con esa vaina. Sí, así era mi manera de ser. Y en ese momento yo dije, háblame de ti, de mí, cuando tú vas a regresar de Nueva York. Y ella entonces, no, yo te voy a tener en oración. En una ocasión ella empieza a orar por mí, estando yo en el teléfono. Y en el momento ella me guía en el momento a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y sentí una presencia de Dios donde yo estaba allá en Nueva York en mi apartamento, y en ese momento sentí una presencia poderosa sobre mi vida, pero el enemigo tan asqueroso empezó a acordarme a mí de todo lo que había afuera, porque acuérdense, en el narcotráfico hay mucha droga afuera, hay mucho dinero, y yo no podía soltar eso en mi mente. Eso él diciéndome, tú no puedes soltar todo eso, tú no puedes, tienes que continuar lo que estás haciendo. Y así mismo, tristemente, no recibí a Cristo como Señor y Salvador, pero me impactó eso mucho. Llegó un punto entonces donde hago un viaje a Colombia, entonces ahí donde ella dice, no, este hombre se pone de Guatemala a Guatepeor está. Y me soltó y se mantuvo orando por mí. Ya después, entonces, poco tiempo después, 4 meses de ella orando por mí, es cuando me arresta la FBI y la DEA. Y cuando me arrestan en esas condiciones donde ahora estoy preso, veo el magistrado que me dice que estoy enfrentando mínimo 20 años, una cadena perpetua. Después, cuando regreso a mi celda, unas noches después, tengo unos sueños que yo no entendía porque no era cristiano, no conocía la palabra. Pero en este sueño me vi como un bebé en una mano bien grande. En ese sueño yo sabía que estaba confinado, estaba preso, pero que era un sueño. Pero la mano era tan grande y me sostenía con tanta seguridad que yo sentí una paz. Y en ese sueño no lo entendía, pero la paz era tan poderosa, una paz que, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, que yo no quería despertarme porque sabía la realidad de lo que estoy viviendo, que estoy mal preso. Estoy preso. Cuando digo mal preso es enfrentando muchos años. Y yo no me quería despertar. Me despierto. Me quedo pensando en este sueño. Mano grande, por una mano grande. Y me vi como un bebé en pañales. Yo, pero sentía paz porque me sostenía esta mano, yo en mi condición de bebé. Varios días después tengo otro sueño. En este segundo sueño veo unas alas que me arropan, una ala bien grande que me arropa completo. Y en ese sueño, una vez más, sé que estoy soñando, es uno de esos sueños donde uno sabe que uno está, pero que es tan poderoso el sueño que uno no se quiere despertar. Y en ese sueño entonces percibo que me hablan y me dice, todo va a estar bien. Y veo estas alas que me arropan y me habla y me da el sentir de que todo va a estar bien. Yo no entendía ese sueño, no me quería despertar porque en el otro sentía paz, en este siento paz y un sentido de esperanza porque Dios me habló, pero en este entonces yo no sabía que era Dios. Cuando me despierto que yo digo, alas, todo va a estar bien. La realidad para mí, mi realidad en lo físico, es que estoy enfrentando muchos años por delito que yo cometí. Como cabecilla, yo era cabecilla de la organización completa. Y yo estaba enfrentando muchos años por eso. Esa es mi realidad en lo físico. Todo va a estar bien. Y en mi mente yo traté de concebir, de entender cómo es que yo que fui un narcotraficante por 10 años y todo lo que yo viví, cómo este sueño, porque ya van 2 que tengo, uno separado tal vez en 1 o 2 días. Pero en este segundo sueño veo alas y en mi mente yo dije, pero eso es Dios. Y el sueño fue tan real y esta palabra que Dios me habló fue tan real donde yo dije, todo va a estar bien.
Yo estoy enfrentando una cadena perpetua por los 10 años que yo viví en el narcotráfico, de todo lo que vivimos como organización y todo lo que hicimos entre la ciudad de Nueva York y en todos los Estados Unidos y Latinoamérica. Y yo digo en el momento, pero ¿qué Dios quiere conmigo? Porque yo no entendía, gente. ¿Qué Dios quiere con una persona que lo que hizo fue tristemente dejarse usar por Satanás? En esa condición yo estaba, para entonces envenenar su humanidad. ¿Qué Dios quiere con una persona? Yo no entendía gracia, no entendía nada, no entendía Cristo, nada. Hasta que entonces esa noche, después de esa noche, varios días después me trasladan a la celda donde yo voy a estar ahí, en mi proceso. Y me acuerdo que entrando en esa celda, me acuerdo que vi me acercaron unos hispanos, me reconocieron de una vez en aquel lugar. Había mexicanos, centroamericanos, no había un caribeño ni de cerca. La mayoría era centro y suramericano, entonces, y mexicano. Y se me acercaron, se presentaron, le hablé de quién yo era, de dónde vengo, mi caso un poquito, y de ahí me invitaron a un estudio bíblico. En ese momento estaba con otro que había caído preso conmigo, y en ese momento yo me acuerdo que yo dije, pues, bueno, estamos presos, bueno, ¿para dónde más vamos? Se nos va a quedar aquí de tiempo. Y fui. Pero yo le puedo decir algo. Lo último que yo tenía en mente cuando iba caminando ese estudio bíblico, no tenía ni pensamiento ni deseo de entregarle mi vida a Cristo. Nada, nada, nada. Pero en ese momento que estoy en esa celda, que empiezan entonces a hablar, me impacta que todos abren su Biblia y empiezan a hablar del amor de Dios. Lo que más me impactaba de ellos era que yo tenía una buena, yo medía a la gente muy bien, y yo decía, pero ¿qué? Yo podía entender y percibir que lo que salía de su boca venía de su corazón, que realmente todito tenían una convicción de lo que estaban hablando, de Cristo y lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y cuando estoy escuchando a ellos hablando, hay uno que está preso por 5 toneladas de metanfetamina y está hablando de una manera libre en el amor de Dios y lo que Dios está haciendo en su vida. Y otros también, y eso me impactó mucho. Y mientras más hablaban de Dios, del amor de Dios, el nuevo comienzo, la vida eterna, un nuevo corazón, una nueva vida, en ese momento Dios empezó a revelarme los sueños que Él me había dado antes, condicionando mi corazón en los sueños para que entonces cuando yo recibo la palabra y hacen el llamado, me acuerdo en ese momento que sentí una presencia de Dios sobre mi vida, y cuando el que estaba predicando en el momento dijo, si aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, pero quiere tomar esta decisión ahora para un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo corazón, en ese momento yo tenía una convicción que yo quería regresar a la inocencia de ese bebé que yo lo vi en manos de una mano bien grande. En ese momento que hace el llamado, en ese momento que hace la invitación para un nuevo comienzo, un nuevo corazón, ahí fue donde yo dije, yo estaba harto de mí mismo y yo lo que quería era un nuevo comienzo en la vida, pero no sabía cómo. Son de esas etapas de la vida donde tú dices, ¿cómo yo puedo regresar? ¿Cómo puedo regresar el tiempo para cambiar y tomar diferentes decisiones para obtener diferentes resultados? Pero no podía, porque no puedes hacer esto en el Cronos. Pero en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios, ya estaba todo preparado y coordinado, que cuando hicieron el llamado, en ese momento entré en el corazón en arrepentimiento y le entregué mi vida a Cristo para que sea mi Señor y mi Salvador. Ahora, de este proceso en adelante yo entré en una etapa de proceso. ¿Por qué? Porque me convierto, pero me encuentro todavía con conducta, pensamientos y actitudes. Y yo dije, pero ven acá, yo me acabé de convertir, pero todavía me veo luchando con estas conductas y estas actitudes, donde yo digo, pero ¿qué sucede? Y llegó un punto donde me frustraba. Me acuerdo que me acerqué a quien fue mi mentor, que fue aquel que predicó, que hizo el llamado y yo me convertí. Yo dije, tú eres mi mentor, yo te recibo como mi mentor, hermano, guíame. Ese es el que estaba enfrentando una cadena perpetua. Muchos años por 5 toneladas de metanfetamina. Somos amigos todavía. Nos mantenemos en comunicación. Él está en México. Y nos mantenemos en comunicación hasta hoy en día. Él no tenía ni idea que mi conversión, de ese entonces no tenía idea de lo que hoy en día Dios iba a hacer conmigo. Es así. Tú nunca sabes a quién tú le vas a predicar. Tú nunca sabes el plan que Dios tiene con esa persona que Dios te puso en el trabajo, específicamente para que tú le seas luz y le comparta tu testimonio. Amen. Nunca sabes. No tiene ni idea. My God. Hoy en día pues él disfruta verme a mí en las redes sociales y lo que Dios está haciendo conmigo y lo que Dios está haciendo con ustedes como iglesia. Pero quiero hablarle de varias etapas de mi proceso. Número 1, me gustaría que anote esta primera etapa de lo que sucede en mi vida.
para tener este cambio de quién yo era a quién soy ahora. Etapa número 1, anótalo. Y esta es esta etapa donde tú necesitas tener una conversión genuina. Una vida rendida al Señor, un arrepentimiento genuino. O es todo o es nada. Porque no funciona tener una mezcla. No te va a funcionar y por eso hay gente que se han frustrado, están un día en el Cristo, un tiempito, caminan, pero después se regresen al mundo. ¿Por qué? O es todo o nada. Tuvieron siempre una mezcla. Desde que me convertí, yo no quería nada con el mundo. Ya yo lo viví. Dale un pedazo que está a tu lado y dile qué tú quieres en el mundo, viejo. ¿Qué tú quieres en las tinieblas? Tiniebla, hoy en día yo camino en luz. Cuando le entregas tu vida a Cristo, caminas en luz. De lo al contrario, es como caminar mano a ciega, tropezando en la vida. Vamos, ¿cuántos de ustedes están dando unos buenos tropezones antes de entregarle su vida a Cristo? Número 1, anota, la primera etapa, tienes que tener una conversión genuina. Entrégale tu vida al que quiere darte vida, una nueva vida y llevarte a ser la persona que Él diseñó que tú seas. Vas a ser la persona que Él, de acuerdo a su diseño, que es perfecto. Digan conmigo, su diseño es perfecto. Digan conmigo, su diseño es perfecto. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, yo quiero cambio, necesito cambio en mi vida? No mires que está a su lado y dice, no, tú necesitas cambio. No, dile, no, dile que está a tu lado, yo necesito cambio. Sí, porque estamos fácilmente acostumbrados a decirle a la persona que está a tu lado, sube, tú tienes que cambiar, pon atención, no te duermas. No, usted mismo póngase atención. Dígame, yo me pongo atención. Número 2, anote este. La segunda etapa es donde Dios te pasa por el proceso, anótalo, de sanidad interior y liberación. Esto fue lo que yo tuve que vivir. Una etapa de sanidad interior y liberación. Por eso nosotros hablamos fuerte de estos retiros. Y exhortamos a toda persona, si usted no ha ido a estos retiros, vaya. Porque en este retiro, anota esto también, tú no puedes ser libre. Pastor, ¿libre de qué? Libre de todo aquello que está destruyendo tu vida como persona. Tal vez la gente alrededor de ti no sabe lo que estás viviendo, pero sabe que te está destruyendo porque te estás destruyendo internamente, sea con el pecado, sea con la depresión, sea con lo que sea. Dios te quiere hacer libre de eso. Pero yo le puedo decir por mi experiencia que para Dios hacerme libre, ¿libre de qué también? Apunte este otro también, libre de tu pasado. Libre de las vidas, de los desastres, los fracasos, los traumas, el abuso que tú viviste. Si no eres libre de eso, vas a vivir en la vida de esa manera, con una defensiva y falta de fe, con un escepticismo fuerte, no confiando en nadie, no creyendo en Dios por todo lo que tú has vivido en tu pasado. Y siempre lo enseño, no permita que tu pasado te lleve a interpretar tu futuro. Tu pasado, no permitas que tu pasado o tus experiencias del pasado te dicte tu futuro. Tu futuro está en la mano de Dios y Él te dice lo que Él va a hacer, que son sus promesas de tu futuro. No lo mires. No mire tu futuro y no mire tu futuro como las experiencias que viviste. Porque si no eres libre de eso, siempre vas a estar o vas a vivir de una manera insegura. Si tuviste fracaso financiero, vas a vivir bien tacaño, ahorrando. La avaricia va a ser muy grande en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes un miedo de que te quedes sin nada, de que tú nunca sabes el mañana, el que pasará mañana. No te preocupes del mañana. Dale un paso que está a tu lado y dice, no te preocupes del mañana. Cada día tiene su afán. Preocúpate en el de hoy, créele a Dios. Pero esa experiencia del pasado es el que tristemente nos lleva a nosotros a tener una conducta, una personalidad y un carácter que no es de Dios. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere darte una personalidad diferente, un carácter diferente. Entonces, pero primero tienes que pasar por este proceso de sanidad interior y liberación. ¿Por qué? Tú no puedes ser libre si primero no eres sano. Me gustaría que anotes esto también. En esta etapa es donde Dios a mí personalmente me empezó a hacer libre. ¿De quién? Del viejo hombre con su poder. ¿De qué Dios te hace libre? Anótalo, del viejo hombre. De tu vieja naturaleza de ser. Ese es tu viejo hombre. Ahora, para Dios hacerte libre de tu viejo hombre, porque tú le puedes entregar tu vida a Cristo y tu viejo hombre puede estar vivito. Dios tiene todo poder. En la cruz de Calvario crucificó todos tus pecados y dice la Escritura que tú o tu viejo hombre o aquella naturaleza tuya que tú tienes que crucificar, aquella naturaleza dice que por lo que Él hizo en la cruz de Calvario, tú puedes también entregarle toda tu vida para que Él crucifique el viejo hombre. ¿Cuántos de ustedes quieren crucificar a su viejo hombre? Viejo, si no crucifica a tu viejo hombre, el viejo hombre te va a crucificar a ti. Te lo digo claro.
Si no crucifica a tu viejo hombre, el viejo hombre va a crucificar tu matrimonio, va a crucificar a tus hijos. Tú no quieres seguir siendo ese mal ejemplo. Es tiempo de cambio. Dale un paso que está a tu lado y dice, es tiempo de cambio. Ahora está en nosotros de investirnos del nuevo hombre y caminar en obediencia en la gracia de Dios. Está en nosotros hacer un cambio, entregarle a Dios el viejo hombre y nosotros entonces arroparnos de este nuevo hombre. Me acuerdo que Dios me habló y me dijo que yo no iba a ser libre hasta que yo aprenda a amar al prójimo. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía como 2 semanas convertido, porque Dios entonces me sana, me entra en este proceso de sanidad interior y liberación. Y me acuerdo que la pastora Paola, en aquel entonces mi novia, me había enviado una Biblia y me había enviado un libro poderoso que se llama Sanidad Interior y Liberación. Se lo recomiendo, se llama Sanidad Interior y Liberación. Poderoso. Ahí pude entender mucho acerca de las maldiciones generacionales. Aprendí mucho del por qué, cómo yo terminé siendo un narcotraficante. Pues el libro no me decía, Juan, fuiste un narcotraficante por esto, pero pude entender que tristemente yo me crié en un hogar disfuncional. Mi padre emigraron a los Estados Unidos, trabajaron, dieron muy buen ejemplo en lo que es el trabajo. Mi mamá trabajó siempre en homemaker, cuidando pacientes ancianos. Y mi papá trabajó, se retiró en la compañía Goya en Secaucus, New Jersey. Ahí él trabajó por más de 30 y pico de años. Gente ejemplar en lo que es trabajar, nada ilícito. Eso no está en mi familia. Pero tristemente lo que yo fui creciendo en mi mala relación con mi papá, ya con 12, 13 años, teniendo otras malas grupos juntiñas. En aquel entonces habían emigrado muchos dominicanos en esa área donde yo vivía. Y muchos en aquel entonces que venían, tristemente, unos venían con la mentalidad de trabajar honradamente y producir, y otros venían con otra mentalidad, tristemente, la corrupción. Y muchos de los amigos míos, entonces, que empecé a conocerlo, yo con 12, 13 años, ya tenían familias, que yo en New Jersey, pero yo vivía literalmente a 10 minutos de Manhattan, teniendo familia ya con punto grande de droga, y yo veía a ellos, jovencitos, teníamos 12, 13 años, y todito ellos hablando con el lenguaje de que quieren ser como su tío, traquetero duro, manejando Mercedes y BM. Muchachos éramos nosotros, teníamos 12, 13 años. Eso empezó a sembrarse en mi corazón y yo veía de cómo los tíos o los primos mayores venían y los recogían a ellos y regresaban con cadena y con dinero y con todo esto. Eso entonces tristemente empezó a despertar en mí un deseo a entrar tristemente en lo que es la corrupción. Mis padres no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Hasta que a la edad de 14 años tenía yo, 14, 15 años me acuerdo, que en esta juntiña una noche estaban hablando entre ellos los mayores. Nosotros como jóvenes pues estábamos ahí en el coro. Y entonces el coro es el jangueo. El jangueo es cuando se reúnen a nada bueno. Y me acuerdo que entonces yo era uno de los más, yo creo que yo era más joven del grupo. Y uno de los mayores viene y dice, la cosa está caliente afuera. Y la policía estaba cerca. Y estamos todos calientes. A mí me decían Johnny. Mi familia todavía me llaman Johnny. Dice, Johnny, ven acá. Yo en aquel entonces teniendo 14 años me dice, Johnny, mira, tú te atreves. En ese momento me dio una cantidad de droga, sustancia blanca, cocaína. Y me dijo, ok, tú estás frío. Tú no estás en nada. Mira, llévate esto, póntelo aquí y camina. La caminada era como algunos 5 minutos. Y llévalo a tal edificio, a tal apartamento. Tú te atreves. Y en ese momento yo estaba, sí, yo me atrevo. La pregunta es cómo me atrevo a decirle que no. Esa era mi pregunta en el momento. ¿Cómo yo me atrevo a decirle que no? Y entonces así mismo fue. Cuando lo llevé, 5 minutos, cuando regresé, me dio $40. Yo le estoy hablando, eso fue como el 87. Ya tiene una idea de mi edad. Eso fue como el 87. En aquel entonces, una persona que se ganaba $40 era un trabajo de un día completo. En aquel entonces el sueldo mínimo era unos $3, $4 a la hora. En aquel entonces, eso era mucho dinero, y más para un muchacho de 14 años. De ahí entonces, tristemente, en esa misma juntiña, ya pasando el tiempo, a los 16 años, me voy al Bronx. Ahí empiezo a trabajar con un punto de droga de crack en aquel entonces, que manejaba mucho, era una cosa exagerada, una cosa impresionante. Ahí es donde primero caigo preso con 16 años. Mis padres no tenían ni idea de que esto estaba sucediendo, porque así mismo como entré a la par de hora, así mismo me soltaron porque yo era menor de edad. Pagué fianza o me pagaron fianza y mis padres no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en mi vida. En mi mala relación con mi papá, tristemente, no me comunicaba con él y él no tenía ni idea. Pero ya mi vida empezó a cambiar de ahí en adelante. Mi vida empezó a cambiar mucho. Hasta que entonces fui de un nivel
vendiendo una organización. Hasta entonces, de ahí a la edad de 17, 18 años me voy para Massachusetts. Allá trabajo con otra compañía de narcotráfico, así le llaman compañía, organizaciones de criminales, así le llaman. Y empecé a trabajar con una de ellas. Poco tiempo estando ahí, matan a la cabecilla. Ya con la experiencia que tenía en Nueva York, yo mismo levanté mi organización. Ahí fue donde conocí a Kelvin, mi gran amigo de por muchos años, lo conocí a Kelvin. En ese entonces matan quien fue nuestro jefe, nuestra cabecilla. Y ya que él muere, entonces ya nadie toma entonces el control de negocio, o yo fui el único que dije, no, yo tengo atrevimiento, yo sé ya cómo funciona esto. Y empecé yo mismo a crear mi propia organización. Con 17 añitos, 18 añitos tenía yo en ese entonces. Asimismo continué escalando, yendo de un nivel a otro, hasta que al fin y al cabo, pasando muchos años después, ya estaba entonces manejando ya una gran cantidad de Suramérica y Centroamérica, movilizándolo en todos los Estados Unidos. Yo era la cabecilla con la experiencia que yo tenía. Yo me crié en un hogar donde había mucha... es disfuncional. Y mi papá era violento físicamente conmigo. Mi papá era violento. Y eso lo aprendí a tener ese carácter violento de parte de mi papá. Cuando tenía como algunos 10 años, me acuerdo que empecé a tomar clases de artes marciales, y ahí estuve por un buen tiempo. Entonces eso me empeoró todavía. Entonces en las calles con artes marciales y todo esto, ya con toda esta experiencia, ya cuando estoy como cabecilla, ya yo era una persona muy difícil, una persona muy peligrosa en mi manera de pensar y mi manera de ser. Eso es antes de Cristo. En un caso que está a tu lado dice, antes de Cristo. Estamos hablando de 30 años atrás, viejo. No se me asuste conmigo. Yo tengo el amor de Cristo. Si no comparto este testimonio, usted no tiene ni idea, ¿verdad? Pero pasando por todo este proceso, entonces es cuando me arrestan, paso por este proceso, voy a juicio, me declaran culpable en todos los cargos. Y es aquí donde, dentro de la prisión, fue donde Dios me pasó por el proceso necesario para yo hoy en día ser quien yo soy. En el momento que tú le entregas tu vida a Cristo de una manera genuina, Él se encargará de pasarte a ti por el proceso que tú necesitas para ser una persona totalmente transformada. Pero Dios no puede trabajar contigo si tú primeramente no te rindes por completo a Él, porque siempre va a haber un conflicto de interés. ¿Cuál es el conflicto de interés? El conflicto de tu propia vida con lo que tú quieras hacer con ella, y el conflicto de la vida que Dios tiene para ti, el plan que Él tiene para transformarte, para que tú seas la persona que Él diseñó que tú seas. Y ese siempre es un conflicto de interés, y eso no funciona sin primero, como les dije, número 1, si no le entregas tu vida por completa a Cristo, genuinamente. Número 2, entras en una etapa de ser sano y ser libre, porque no puedes ser libre si primero tú no eres sanado de tu pasado. El beneficio de ser sano es de tú sanar por todo lo que tú viviste, perdonando, anótalo, parte de tu sanidad es perdonando a aquellos que te han ofendido. Nunca vas a poder ser libre si tú no aprendes a perdonar los que te han ofendido. Suficiente tienes tú con lo que has ofendido a Dios, con la vida de pecado que has vivido, y Dios te ha perdonado. ¿Cómo no vas a perdonar a una persona o dos personas que te han hecho mal? Eso sería algo injusto. Si Dios te perdonó, Él demanda que tú también perdones al prójimo. Eso es parte de tu sanidad. Hay gente que tristemente hoy en día tiene enfermedades porque no han perdonado. Cuando tú ves, la falta de perdón trae muchas enfermedades, perjudica tu cuerpo físicamente. ¿Por qué? Porque te la pasas acordándote de lo que te hicieron, y lo que te hicieron, y cada vez que lo acuerdas empiezas a sudar como que fue ayer. Gente, eso desata química tóxica en tu cuerpo físico y te destruye. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey. Por eso es que los profesionales te quieren dar entonces medicamentos para traer el balance en tu cuerpo de estas químicas tóxicas. Viejo, la solución a esto es, ¿qué es lo que tú estás pensando de continuo? ¿Quieres un balance en tu mente? Te lo digo yo porque es lo que yo viví. Mente, yo no sufría de depresión solamente. Yo no sufría de bipolar. Yo tenía no bipolar, yo era tripolar, cuadrupolar. Yo tenía un problema emocional y mental con todo lo que vivía en la calle, entre los secuestros, la violencia y tal. 10 años en el narcotráfico en la ciudad de Nueva York. Eso me transformó a ser una persona. Yo iba muy poco a la casa de mi mamá, y cuando iba, entraba, y ahí yo era hijo en ese momento. Pero cuando salía de esa puerta, yo era una persona muy peligrosa.
cuando salía de las puertas. Pero cuando llegaba a mi casa me disfrutaba a mi mamá, a veces me acostaba la cabeza mía entre las piernas de ella, así, como un niño, temiendo, no sabiendo qué iba a pasar en el día de mañana. Porque no sabía, en otras palabras, mami, disfrútame ahora porque no sé si mañana estaré vivo. En esa condición era que yo vivía. Todo este proceso, cuando Dios entonces me detiene, y por eso yo le mandé la carta a la fiscalía, le di la gracia. Porque cuando caigo preso, que es aquí donde Dios me detiene, es la oportunidad y entiendo. Dios empieza a darme revelación cuando le entregué mi vida a Él. Y Dios empezó a pasarme por un buen proceso donde yo estaba agradecido de que Él me había metido preso. Yo entendía que mi condición, y aunque yo caí preso porque me delataron, me chivatearon, hablaron, sapearon, como le digan, esa gente que me chivatearon y me entregaron, yo le doy gracias a Dios por su vida también. Porque hoy en día soy quien soy, porque en aquel entonces Dios se acordó de mí. Un fuerte aplauso al Rey. Parte de este proceso entonces es, ya estando preso, yo entonces le mando esta carta a la fiscalía dándole gracias porque yo entendía que yo estoy preso no solamente porque la ley es terrenal y todo esto, sino que yo sabía que había un propósito de Dios en mi vida. Entiende esto, cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, tú vas a caminar confiado. Anota esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los procesos de Dios tienen límites y parámetros donde Él es soberano. Anótalo. Los procesos de Dios no van a acabar contigo por lo más difícil que sea. No. Los procesos de Dios es para transformarte, cambiarte, hacerte la persona que Él diseñó que sea. Que cuando tú seas esa persona vas a caminar en plena paz. Vas a ser usado por Dios. Dios te quiere usar grandemente. Le estoy hablando a todos ustedes. Dios te trajo a luz en las naciones para entrarte en este buen proceso. ¿Cuántos de ustedes ya han ido a estos retiros de sanidad interior y liberación? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que pasaron por este proceso? Bien bonito, bien bueno para Dios sanarte. Ahora, dan un paso que está tú y dice, ahora prepárate, que ahora que la cosa se pone buena. Porque así Dios hizo conmigo. Es un proceso. Es un proceso. Quiero que anote esta próxima etapa también, número 3, la tercera etapa. Es donde Dios nos pasa por el proceso, anótelo, ¿de qué? De quebrantamiento. Es un proceso de quebrantamiento. Este proceso de quebrantamiento en toda área, anótalo, un proceso de quebrantamiento en toda área donde tu carne todavía está operando, aún después de entregarle tu vida a Cristo. Es un proceso de quebrantamiento. Este proceso de quebrantamiento es donde muchos se guayan. Se guayan significa que no entienden lo que está sucediendo, no entienden lo que Dios está haciendo, y desde que yo me convertí, Satanás me está atacando y Satanás me está... y se regresan al mundo, se guayan. No entienden, no perciben, tristemente, no entienden los ataques, no saben cómo lidiar con gente alrededor de ellos. Se sienten aún mal todavía, porque no saben cómo lidiar. Le entregué mi vida a Cristo, pero todavía quiero darle precauciones a la gente. Le entregué mi vida a Cristo, pero todavía quiero... ¿Qué es lo que sucede conmigo? Nada difícil. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Transformar tu vida. ¿Cómo lo hace? A través del quebrantamiento. Anótalo, a través del quebrantamiento. El quebrantamiento viene a través de las circunstancias difíciles, donde todo está sujeto a los límites que Dios, siendo soberano, le pone. Anótalo. El quebrantamiento viene. ¿Es necesario quebrantamiento? Anótalo, ¿es necesario quebrantamiento? Si no hay quebrantamiento, no hay reedificación. Pero qué tan difíciles son los quebrantamientos, porque duelen. Pero son necesarios para romper tu condición interna, para Él entonces edificarte como una casa que tú remodelas. Es una casa que tú remodelas. Por eso que muchos contratistas, cuando van a remodelar una casa y la remodelación es mucho, le piden a los dueños que no se acerquen como por 5 días. ¿Por qué? Porque sabe que primero hay que romper dentro de la casa, que tumbar paredes. Y si llega el dueño y le dice, oye, está acabando con mi casa. Y dice, no, tranquilo, todo eso se ve feo, pero tranquilo, ven en 5 días que yo te lo entrego y tú vas a ver la diferencia. Así mismo Dios te dice, tranquilo, ten paz. En el proceso viene el quebrantamiento. ¿El quebrantamiento en qué área? Anótalo. ¿En quebrantamiento en qué área? Anota esto, Dios te quebranta para reedificarte.
Aquí es donde muchos creyentes se guayan por su falta de ¿qué? De humildad. La falta de humildad en el proceso del quebrantamiento, la transformación es fuerte. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento viene en la área donde el yo, tu egoísmo, todavía está operando aún siendo creyente. Esa área tiene que ser quebrantada. Porque si no mismo tú te vas a destruir. Tú mismo te vas a destruir con tu yo. El yo es el egoísmo, es el viejo hombre, el egoísmo. Este yo es el viejo, este yo lo que puede acabar con tu matrimonio porque estás pensando en ti, en ti, en ti. Tú quieres beneficio para ti, piensa en el otro, porque así es la ley de la vida. Haz con aquello lo que tú quieres que hagan contigo. Así funciona, no te enfoques tanto en ti. Cuando eres una persona egoísta, entonces, ¿qué alimenta el yo? Anótalo. ¿Qué alimenta el yo? ¿O qué alimenta este egoísmo personalmente? Número uno, anótalo. El orgullo y el egoísmo. El orgullo es un impedimento grande para tu cambio, para tu transformación. El orgullo es un impedimento muy grande para tu transformación y para tu cambio. Y es aquí donde entonces Dios trae este quebrantamiento o este proceso de experiencias difíciles en la vida, pero ten paz. Digan conmigo, tengo paz, porque Él es soberano. Este proceso no te va a acabar, no te va a destruir, es parte de, no lo permita, no permita que llegue a tu corazón y entonces te desenfoque. No, Dios está siempre en control, porque dentro de este proceso y el quebrantamiento, Dios tiene que llevarte. Mientras más difícil el corazón, mientras más duro es el corazón, mayor es el quebrantamiento. Seguro que mayormente va a doler. ¿Qué tal esto? Lo sencillo es ríndete humildemente y deja que Dios te pase por el proceso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Quiero terminar con esta primera parte. Quiero que voy a continuar esta segunda parte la próxima semana. Ahí donde está, cierre sus ojos. Yo sé que Dios está ministrando tu corazón en este momento. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esa es la oportunidad ahora mismo precisa. Con todo lo que tú has entendido y el proceso de Dios en mi vida, así mismo Dios quiere hacer contigo. O sea que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la gran oportunidad para tú abrir tu corazón. Cierra tus ojos si estás aquí por primera vez. Y deja que el Espíritu de Dios entre a tu corazón y te traiga revelación y entendimiento. O sea que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Dios toca tu corazón en este momento y te dice, toca tu corazón. Y Dios dice, tengo una vida nueva para ti, para ofrecerte, un nuevo comienzo en la vida.